el vehículo. Entonces es muy habitual hoy en día, si pensamos en el traslado, transporte de productos en general, y también en el transporte de pasajeros, la utilización del GPS. Pero siempre que la empresa tome esa decisión, lo tiene que informar a los trabajadores. No se pueden utilizar estas herramientas de forma secreta. Habíamos visto justamente algunos fallos españoles en donde se había considerado que la utilización del GPS no era legítima porque no se había informado debidamente a los trabajadores en forma previa. Otra cuestión importante que habíamos analizado es lo que nos dice el repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre protección de los datos personales de los trabajadores, y es eso de analizar si no existe algún otro mecanismo que sea menos lesivo de la intimidad de los trabajadores y que cumpla con el mismo fin. Hoy en día estamos tan acostumbrados a las cámaras, ¿verdad? Que hay cámaras en cualquier oficina, en lugares públicos, privados, que no nos detenemos demasiado a ver si quizás hay otro mecanismo de control que sea menos lesivo de la intimidad de los trabajadores. Pero este es un elemento que tenemos que considerar de acuerdo a lo que señala el repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT. El empleador tiene que preguntarse, bueno, ¿habría otra forma de controlar la tarea que realizan los trabajadores y que sea menos lesiva de su intimidad? Esa es una de las preguntas justamente que hay que hacerse cuando se opta por cualquier mecanismo de control, ¿verdad? Y justamente ese es también uno de los elementos del test de ponderación. ¿Se acuerdan que el test de ponderación tiene tres etapas, ¿no? Tenemos tres escalones cuando pensamos en la aplicación del test de ponderación, para ver si estos mecanismos son legítimos. Primero decíamos que tenemos el juicio de idoneidad. ¿Esta medida es idónea para cumplir con el fin que se persigue? Y en general la respuesta va a ser que sí. Si nosotros decimos, bueno, la instalación de cámaras de seguridad es idónea para cumplir con esa finalidad de controlar la labor que realizan los trabajadores o garantizar la seguridad del establecimiento, y la respuesta va a ser que sí. Pero después tenemos que seguir al segundo escalón, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos, ¿existe algún otro mecanismo que sea menos lesivo de la intimidad de los trabajadores y que cumpla con la misma finalidad? Eso es justamente lo que nos dice el repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT. Ese sería el juicio de necesidad, ¿verdad? Que es el segundo escalón que tenemos en el test de ponderación. ¿Es necesaria esa medida? Porque no tenemos ninguna otra que sea menos lesiva de la intimidad de los trabajadores y que cumpla con el mismo fin. ¿Sí o no? Esa es la segunda pregunta que nos tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando analizamos estas medidas. Y la tercera es la que se conoce como el juicio de ponderación en sentido estricto, ¿verdad? El primero es el juicio de idoneidad, si la medida es idónea. El segundo es necesidad, ver si realmente no tenemos ninguna otra que sea menos lesiva a los trabajadores. La tercera es el juicio de ponderación en sentido estricto, implica analizar si de la utilización de esa medida se derivan más ventajas para la situación concreta que perjuicios en cuanto a lo que es la lesión del derecho a la intimidad del trabajador. ¿Se corta la conexión? Sí, se cortó bastante. Ponele que Ah, un minutos disculpen, atrás. disculpen. Les comentaba que con respecto al juicio de ponderación en sentido estricto,
Lo que implica es que tenemos que ver si de la aplicación de esa medida de control, ya sea videocámaras o instalación de un GPS, se derivan más ventajas para el caso concreto que perjuicios en lo que se refiere a la lesión de la intimidad del trabajador. Por ejemplo, en los casos que habíamos analizado de controles auditivos en forma simultánea con las videocámaras, habíamos visto que en ese caso no se cumple el juicio de ponderación porque se consideraba que había una lesión mayor a lo que era el derecho a la intimidad de los trabajadores que ventajas en cuanto a la situación concreta. Habíamos visto el caso de un casino en España, el casino La Toja, en donde el empleador había instalado un control auditivo, además de lo que eran las videocámaras, entonces permanentemente se escuchaban todas las conversaciones que los trabajadores tenían en su horario de trabajo. Y allí el tribunal consideró que esa medida se apartaba del juicio de ponderación porque no era necesario escuchar todas las conversaciones con fines de seguridad o incluso para controlar la tarea. No era necesario estar escuchando las 8 horas lo que los trabajadores estaban conversando entre sí. Era suficiente como medida de control tener las cámaras que registraran la imagen. Esos eran algunos ejemplos que habíamos visto de utilización de este test de ponderación. Luego, si pensamos en los controles auditivos que se hacen en los call centers, en ese caso sí, la medida es necesaria y sería más ponderada porque naturalmente el trabajador realiza su tarea comunicándose en forma telefónica con los clientes, con los usuarios del servicio, por lo cual se hace necesario poder escuchar esas conversaciones para que haya un control por el tipo de tarea que se está realizando. Muy bien, y después con respecto a los controles en el correo electrónico, ¿se acuerdan que habíamos visto que acá hay distintas posiciones? Sí, Romero. Buenas. No, y también quería agregar que tenía que tenerse en cuenta el derecho que se intentaba proteger, digamos, con la medida, eh, y compararlo con el derecho a la intimidad del trabajador, porque ponele que si se está tratando de evitar un bien, un mal menor, no cabría Claro, más que pase el test de ponderación, adoptar una medida que en definitiva sería más perjudicial que lo que se trata de evitar. exacto. Justamente a eso refiere este último escalón, ¿verdad? El test de ponderación en sentido estricto que señalábamos. Muy bien, y entonces, con respecto a los controles del correo electrónico, ¿se acuerdan que acá habíamos visto distintas posiciones? Porque si nosotros pensamos en el correo electrónico, tenemos el artículo 28 de la Constitución que nos habla del secreto de las comunicaciones. Entonces, hay un sector de la doctrina que hace algunos años planteaba que como nuestra Constitución no hace ninguna diferenciación, en definitiva, el correo institucional no podría ser controlado por el empleador porque ingresaría dentro del secreto de las comunicaciones. El artículo 28 de la Constitución establece el secreto de la correspondencia y allí no se hace ninguna distinción entre las comunicaciones que sean personales o las que se envíen con fines laborales, por lo cual esto quedaría fuera de la esfera de control del empleador. Esta posición hoy en día ha quedado un poco de lado porque se entiende que naturalmente el correo electrónico es una herramienta de trabajo, por lo cual es natural que el empleador quiera ejercer algún tipo de control para evaluar, ha sido un poco dejada de lado en los últimos años.
De todas formas, eso no quiere decir que el control sea irrestricto, ¿no? Hace algún tiempo también teníamos esa segunda posición que ustedes ven allí, que es, bueno, en definitiva, como es una herramienta de trabajo, el empleador en todos los casos puede ejercer su control de manera irrestricta, incluso sin informar previamente al trabajador. Hoy en día esto también se entiende que sería inadmisible, ¿verdad? Después teníamos otra postura que es la que analiza básicamente la gravedad de la conducta imputada al trabajador. A veces cuando se observa que hay un volumen muy importante de correos personales que el trabajador envió en su horario de trabajo, cuestiones totalmente ajenas a su actividad laboral y en un volumen excesivo, se entiende que es proporcionada y que es adecuada la sanción que haya aplicado la empresa o incluso el despido por notoria mala conducta, porque básicamente se atiende a eso, ¿verdad? La gravedad de la conducta que se le imputa al trabajador. Se entiende que cuando la persona envió un número muy importante de correos electrónicos con fines personales, es porque no estaba cumpliendo con su tarea, en definitiva, y por eso la sanción que haya impuesto la empresa o incluso la desvinculación sería adecuada. Y después teníamos otra posición que es la que refiere a la utilización del test de ponderación en cuanto a los controles, ¿verdad? Pero el problema es que acá, al menos si nosotros vemos los fallos en nuestro país, cuando se habla del test de ponderación, básicamente lo único que se controla, lo único que controlan los tribunales es que se haya informado al trabajador que se iban a realizar estos controles. Por ejemplo, en la primera sentencia que ustedes tienen allí, la 71 del 2011, se entendió que la sanción que había impuesto la empresa no era legítima porque no se constató la entrega del manual. Es decir, no se constató que se hubiera entregado a los trabajadores el protocolo en donde se dejaba establecido que el correo iba a ser objeto de control. Entonces, como no se había informado previamente, por eso la medida era ilegítima. En la segunda sentencia que ustedes tienen allí, la 119 del 2011, también se entendió que no era adecuada una sanción que había impuesto la empresa porque se habían controlado conversaciones vía Skype mientras una trabajadora estaba certificada por enfermedad. Es decir, no se le avisó a la trabajadora que se iban a hacer esos controles de las conversaciones mantenidas por Skype. Y no solo eso, sino que el control se hizo cuando la trabajadora no estaba en la oficina porque estaba certificada por enfermedad. Entonces, vean ustedes que los tribunales no hacen un análisis demasiado profundo de cuáles son las medidas de control que implementó la empresa, no se analizan estos tres pasos del test de ponderación que nosotros mencionábamos, sino que básicamente lo que se trata de ver es si la empresa había informado a los trabajadores que el correo electrónico podía ser objeto de controles. Entonces, vean que ahí nos quedamos un poco rengos, ¿no? En cuanto al análisis que tenemos que hacer respecto a estas medidas, sobre todo si de las personas y esto que menos lesiva. Este tipo de posiciones tuvieron un cambio importante hace algunos años, con esa sentencia que ustedes ven allí, que es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es una sentencia del año 2017. ¿Se está cortando? ¿Sí? Sí, se Sí, Disculpen que cortó. profe, se entonces corta. voy a apagar la cámara, entonces les pido disculpas que no es lo ideal, pero es una manera de mejorar la conexión. Sí, profe, no se preocupe. Les pido disculpas. No, 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 por favor.
¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, ahora profe, sí, perfecto. profe. Si Bueno, estaba hablando antes, no lo escuchamos. Recién bueno, ahora. perfecto. Entonces, como les decía, esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vuelve a poner sobre la mesa la aplicación del test de ponderación, pero en la forma en que se utilizaba tradicionalmente y siguiendo estos tres pasos que habíamos visto. La sentencia no se queda solamente con ver si se había informado al trabajador o no de los controles, sino que va mucho más allá. Es una sentencia bien interesante porque el trabajador recurre al Tribunal Europeo al considerar que a nivel de los juzgados nacionales de su país no se había garantizado debidamente su derecho a la intimidad. En realidad la empresa lo despide porque señala que el trabajador había hecho un uso inadecuado de la herramienta de Yahoo Messenger que se había instalado con fines laborales. Lo que dice la empresa es que se constataron muchísimas conversaciones privadas, mensajes privados, que el trabajador había enviado a su novia y a otros miembros de su familia. En el juicio, la empresa presenta más de 45 páginas con impresiones de esos correos, esos mensajes, que a través de la cuenta de Yahoo Messenger el trabajador había enviado. El reglamento interno prohibía la utilización por parte de los trabajadores de estos recursos de la empresa. Había un artículo justamente que decía que estaba prohibido perturbar el orden y la disciplina y a su vez utilizar los ordenadores, fotocopiadoras, teléfonos con fines personales, pero en realidad el reglamento no tenía ninguna mención sobre la posibilidad de la empresa de vigilar las comunicaciones de los empleados. Se parecería que el trabajador había sido informado de este reglamento, lo había firmado también, pero vean ustedes que en realidad el reglamento hablaba de no utilizar los ordenadores, o sea, las computadoras, las fotocopiadoras, los teléfonos para fines personales, pero no se hablaba, no se hacía referencia al control del correo electrónico específicamente. Pero de todas maneras la empresa lo despide porque entiende que no se había hecho un uso racional de esta herramienta de trabajo. Entonces, en los tribunales nacionales se desestima su reclamo. El señor Barbulescu inicia su reclamo naturalmente ante los tribunales de Rumania. Su demanda es rechazada y entonces él presenta una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a efectos de que este tribunal controle si los juzgados nacionales aplicaron debidamente la Convención Europea sobre protección de los derechos fundamentales. Acá básicamente ustedes van a ver que se discute si los tribunales nacionales vulneraron el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Ese va a ser el objeto del litigio, ¿verdad? El Tribunal Europeo va a analizar si los juzgados nacionales respetaron debidamente y aplicaron en forma correcta el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos que refiere al derecho a la intimidad. Entonces, en un primer momento, la sala cuarta, esto fue analizado por la sección cuarta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entendió que no existía razón al trabajador porque, en definitiva, no era irrazonable que el empleador quisiera controlar la realización de las tareas y la forma en que se utilizaba el correo electrónico. Lo que consideró la sala cuarta es, bueno, si no hay una normativa nacional que establezca reglas claras en cuanto a los controles en el correo electrónico, no es irrazonable que la empresa quiera realizar algún tipo de control, ¿verdad? Esto es lo que señaló la sala cuarta. Pero entonces el trabajador decidió presentar un recurso, está la posibilidad de presentar un recurso luego de esa primera instancia ante el Tribunal Europeo, por lo cual el caso fue analizado luego por la gran sala.
a nivel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿verdad? Es como una segunda instancia dentro de este análisis que hace el tribunal. Y en este caso, la Gran Sala hace un análisis muy interesante porque parte de la base de que aun cuando las personas están realizando tareas en el ámbito del trabajo, existe un derecho a la vida privada social y a la autodeterminación personal. La vida privada del trabajador no deja, digamos, no queda anulada por el hecho de que la persona esté realizando sus tareas. Incluso cuando la persona está en horario de trabajo, dice el Tribunal Europeo, hay un derecho a una vida privada social y hay un derecho a la autodeterminación personal que no se puede ver limitado. Vean ustedes que el tribunal dice, el ámbito de trabajo es una esfera donde las personas encuentran una mayor oportunidad para desarrollar relaciones con otros, de modo que las restricciones que afecten a la propia esfera de desenvolvimiento de su vida personal en el desempeño de sus tareas profesionales en el trabajo quedan dentro de la protección del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Vean qué interesante, el tribunal considera que dentro de lo que es la protección a la vida íntima y a la vida privada, está la protección a esta vida privada social, ¿verdad? Ese derecho a la autodeterminación y a relacionarse con otros que el trabajador tiene, incluso cuando está realizando sus tareas. La posibilidad de comunicarse con su familia, con amigos, no puede eliminarse por el hecho de que la persona esté realizando sus labores. Romero. Yo entiendo la postura de la gran sala, pero, a ver, haberlo hecho mediante el correo de la empresa no es lo mismo. O sea, estoy de acuerdo en que podés tener una vida social y la autodeterminación personal, pero capaz que las comunicaciones hubiesen sido del mail personal, no hubiesen estado. Creo que lo que se cuestiona acá es que lo haya hecho del correo de la empresa, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora vamos a ver cuál es la forma en que la empresa tiene que hacer esos controles. Porque como yo les decía, esta sentencia, además de incorporar este concepto vinculado a la vida privada social que tiene el trabajador, lo que hace es recuperar el test de ponderación, que como yo les comentaba, había quedado un poco diluido por parte del uso que hacían varios tribunales, no solamente en nuestro país, sino en otros lugares. Lo que ocurría es que la mayoría de los jueces, cuando hablaban de aplicar el test de ponderación, lo único que hacían era ver si los controles se habían hecho con conocimiento del trabajador, y no mucho más. Se quedaban en ese paso solamente, ¿no? Vean que acá la gran sala refiere a la utilización del test de ponderación y incorpora varios elementos. Primero que nada, bueno, comprobar si la vigilancia se hizo con conocimiento del trabajador. Pero no alcanza solamente con tener un protocolo. Es importante saber si las personas estaban en conocimiento de ese protocolo, si se les da una copia, cuando se inicia la relación laboral, si se les hace firmar una copia de ese documento, porque a veces pasa, sobre todo en establecimientos muy grandes, que está el reglamento, está el protocolo, pero resulta que nadie lo conoce, nadie tiene idea de que hay una cláusula en el reglamento que dice que se va a poder controlar el correo electrónico, ni la forma en que se va a vigilar. Entonces, es fundamental no solamente que haya un reglamento, sino que ese reglamento esté en conocimiento de los trabajadores. Se les tiene que dar una copia cuando se inicia el vínculo laboral, se tiene que firmar ese documento, y allí, además de establecerse que el correo electrónico va a poder ser objeto de ciertos controles, hay que explicar cómo se va a vigilar, con qué medios, si es el Departamento de Tecnologías de la Información que va a poder controlar a quienes envían los correos, si se va a controlar no solamente a quienes envían las comunicaciones, sino el contenido. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto en la clase anterior? No es lo mismo que el Departamento de Tecnologías de la Información controle, bueno, a quienes envían los correos, ¿no? Que se chequeen los destinatarios para ver si el trabajador está enviando los correos a clientes de la empresa solamente o a su familia, amigos, por ejemplo. Es decir, que se controle solo los destinatarios, a que se ingrese directamente a la lectura de los correos.
ahí estamos hablando de algo diferente, ¿no? Acá en este caso la empresa accedió a todas las conversaciones porque en el juicio justamente presentó 45 páginas con las impresiones de todos los intercambios de mensaje que el trabajador había tenido con su novia y con otros miembros de su familia. Entonces, todo eso se le tiene que informar a los trabajadores. En este caso no había habido comunicación de ningún tipo, porque vieron que incluso el protocolo hablaba de que no se podían usar los ordenadores o las fotocopiadoras para fines personales, pero no se decía nada del correo electrónico. Seguramente era un protocolo viejo que no se había actualizado cuando comenzó el uso más masivo del mail y del correo electrónico institucional. Entonces, todo eso se tiene que comunicar. Con qué periodicidad se van a hacer los controles, si solamente se va a controlar la lista de destinatarios o se va a leer el contenido de los correos, ¿verdad? ¿Quiénes van a acceder a esos mails? Después, en segundo lugar, ese sería el primer paso, ¿no? Asegurarnos de que se ha informado a los trabajadores de cómo se van a hacer estos controles. En segundo lugar, tiene que haber un motivo legítimo que justifique la vigilancia de las comunicaciones y el control de ese contenido. ¿Cuál es el motivo para controlar los correos que se envían? Porque vean ustedes que si es simplemente controlar que la tarea se cumpla, el empleador tiene otros medios para realizarlo, es decir, si hay demoras en los envíos, por ejemplo, hay que enviar ciertos productos a los clientes y hay una demora, eso se puede controlar por otros medios. Ahora sí, lo que se quiere evaluar es, bueno, cuál es el tono, la forma en que el trabajador se dirige a los clientes, si los correos se envían en un tono adecuado según los estándares que ha fijado el establecimiento, ahí tenemos un motivo legítimo, ¿verdad? Hay una razón que justifica que se quiera controlar el contenido de esos correos. Pero eso se tiene que explicitar, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual se quiere acceder a las comunicaciones? Esto está vinculado con el principio de finalidad que prevé la ley 18.331 de protección de los datos personales, ¿verdad? Siempre que se soliciten datos o se quiera controlar cierta información, hay que explicar cuáles son los motivos por los cuales se quiere realizar ese control. Después, otra cosa que nos dice esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que tenemos que analizar si no hay otra medida que sea menos lesiva de la privacidad del trabajador. Ven ustedes que acá el tribunal recupera este concepto que surge del repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre protección de datos personales. Es decir, el tribunal no se queda solamente en que se haya comunicado a los trabajadores que se iban a hacer estos controles, sino que tenemos que ver si no había otra medida que fuera menos lesiva de la intimidad de los trabajadores. Vean ustedes que en este caso, si lo que la empresa quería controlar era que no se utilizara el correo electrónico con fines personales, bastaba solamente con ver la lista de destinatarios. Eso es algo que varios autores lo analizan, ¿verdad? Si lo que se quiere ver es que no se utilice el correo electrónico de la empresa con fines personales, en realidad basta con ver los destinatarios. ¿Sí? Vemos que están incluidos familiares del trabajador, amigos, ¿verdad? Personas que no son clientes de la empresa. Bueno, ahí el empleador ya tiene la prueba de que el correo se utilizó con fines personales, pero no sería necesario ingresar a la lectura de cada uno de los correos, como se hizo en este caso. Acá el tribunal justamente entendió que la medida era desproporcionada porque no era necesario imprimir todas las conversaciones que el trabajador había tenido, porque había una intromisión excesiva en su vida privada. Aun cuando hubiera existido un incumplimiento, ¿verdad? Cuando se entendiera que el trabajador no había respetado el protocolo al utilizar ese correo con fines personales. Pero vean que ahí tenemos una distinción interesante, ¿verdad? Porque naturalmente, solo con ver los destinatarios, ahí la empresa ya puede saber si el correo se está utilizando para fines personales o no. Y no es necesario ingresar en la lectura de cada uno de esos correos, de esos mensajes que se enviaron. Y después, en tercer lugar, la sentencia dice que siempre se le tiene que asegurar al trabajador el derecho a un recurso ante un órgano jurisdiccional que dictamine acerca de la licitud de las medidas que se aplicaron. Esto, naturalmente, en todos los países existe un procedimiento para que el trabajador
presente su reclamo ante el juzgado laboral y se evalúe si esa medida fue legítima o no, ¿verdad? Entonces, este fallo realmente es muy interesante porque recupera la aplicación del test de ponderación del modo en que debe realizarse, ¿verdad? Con estos tres pasos y no solamente viendo si la medida de control era de conocimiento de los trabajadores. Eso es bien interesante. Y también es importante este concepto de la vida privada social que decíamos, ¿no? De que, bueno, el trabajador no es que deje de tener contacto con su familia, con sus amigos, ni mucho menos con otros compañeros de trabajo por el hecho de estar realizando tareas, ¿verdad? Por eso vean que el tribunal dice, las instrucciones de un empleador no pueden reducir la vida social privada en el lugar de trabajo a cero. El respeto de la vida privada y de la confidencialidad de la correspondencia siguen existiendo, aun cuando pudieran estar restringidas en la medida de lo necesario. Vieron que acá cuando dice, bueno, no se puede reducir la vida social privada a cero, y se habla del respeto y de la confidencialidad de la correspondencia, justamente se está hablando de esta medida que adoptó la empresa de leer todas las conversaciones que el trabajador había tenido con su novia y con otros miembros de la familia. Vean ustedes que sí, lo que se quería justamente era sancionar la utilización del correo con fines personales. Era suficiente ver los destinatarios, pero no imprimir el contenido de todas esas conversaciones. Este es un elemento bien interesante que introduce esta sentencia. Muy bien, y después tenemos también varios fallos jurisprudenciales que refieren al control en el uso de las computadoras y en el acceso a Internet, ¿verdad? ¿Cuáles son las páginas a las cuales el trabajador ingresa en su horario de trabajo? Y acá tenemos por un lado algunas tesis negativas que dicen que, bueno, bajo ninguna circunstancia el empleador podría controlar cuál es la información que se guarda en la computadora o cuáles son las páginas que se visitan en Internet, porque eso sería lesivo de la intimidad del trabajador. Y otros consideran que en realidad podría realizarse este control utilizando el test de proporcionalidad, como hemos visto, ¿no? Eh, Naturalmente, hoy en día la mayoría de los tribunales consideran que es natural que la empresa quiera controlar cuál es la información que se guarda en las computadoras porque son de su propiedad, y lo mismo con las páginas que se visitan en Internet, es decir, los instrumentos informáticos pertenecen a la empresa, por lo cual es entendible que se quiera realizar algún tipo de control. Y después, igual que como veíamos en el caso del correo electrónico, hay algunos fallos que lo que hacen es analizar la gravedad de la conducta que se le imputa al trabajador. Cuando cuando hay registro de que el trabajador estuvo varias horas en páginas que no tienen ninguna vinculación a la tarea que está realizando, ¿verdad? Páginas que el trabajador está visitando para fines personales, totalmente ajenos a su tarea. Eso se entiende que justifica la sanción aplicada o incluso el despido por notoria mala conducta. Eh, Acá también tenemos que ver cuál es el uso y costumbre de la empresa. ¿Se acuerdan que los usos y costumbres son fuentes de derecho en el derecho laboral? Entonces, al igual que como veíamos con el correo electrónico, hay que ver si en esa empresa no había una cierta tolerancia en cuanto al uso de las computadoras o de entrar a ciertos sitios de Internet con fines personales, dentro de un margen razonable. Imagínense un trabajador que quizás en su computadora tiene algunos archivos con materiales de la facultad, por ejemplo, o monografías que tiene que enviar. No es que esté todo el rato, ¿verdad?, en su trabajo estudiando para los parciales o haciendo cuestiones ajenas a su tarea, pero quizás hay una cierta tolerancia en cuanto a que los trabajadores tengan alguna carpeta con material de los cursos que están realizando, ¿no? Si eso es conocido y fue tolerado por la empresa, no se puede sancionar de un día para el otro a las personas por el hecho de que tengan esa documentación personal en su computadora.
En todo caso, si se quiere modificar la práctica, la política de la empresa, eso hay que comunicarlo. Por eso siempre tenemos que estar a cuál era el uso y costumbre de ese establecimiento, eh, y cuáles eran las directivas que se habían dado en cuanto al uso de los ordenadores. Y lo mismo con respecto a los sitios de Internet. Es decir, si imagínense que hay un trabajador que está cursando en la facultad, entonces se ve que ingresó varias veces a la página de la facultad para chequear el horario de un examen, ¿no? El salón del examen, ¿no? Que siempre está el día anterior. Bueno, parecería que eso está dentro de lo que sería un uso medianamente razonable de Internet en el horario de trabajo. Entonces, si eso siempre fue tolerado por la empresa, no se podría sancionar posteriormente a los trabajadores. ¿Qué medidas de control conocen ustedes que a veces implementan las empresas en cuanto al uso de Internet? Porque en realidad hay algo muy sencillo que se puede hacer si el empleador quiere evitar que los trabajadores visiten páginas que no están vinculadas con la tarea. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué les parece? Hay una medida que es bien sencilla. ¿Sí, Rivero? Voy por el lado más lógico, decirle que no se pueden entrar. Exacto, sí, comunicar, eso siempre, ¿verdad? Tiene que haber una comunicación clara de que hay ciertos sitios que no se pueden visitar, pero a su vez se puede bloquear ciertas páginas directamente. Romero, Ahí va, usando, creo que se llaman firewalls o algo así, que son tipo aplicaciones que bloquean claro, el ingreso a ciertas páginas o aplicaciones. exacto. Hoy en día en realidad es muy sencillo. Si la empresa quiere asegurarse que los trabajadores no van a ingresar a Facebook, por ejemplo, Instagram u otras redes sociales en el horario de trabajo, esas páginas directamente se pueden bloquear. Y ahí ya ni siquiera hay necesidad de estar controlando a qué páginas ingresó el trabajador, ¿verdad? Se pueden dejar habilitadas solamente las páginas institucionales, por ejemplo, de los ministerios, lugares donde hay información pública, o, bueno, siempre va a depender de cuál es la tarea que hace la empresa, a qué se dedica la empresa y cuál es la labor que hace el trabajador. Pero bloqueando ciertas páginas o, bueno, redes sociales a las cuales el empleador no quiere que ingresen las personas, ya se evita la necesidad de hacer este tipo de controles, ¿verdad? Es distinto en cuanto a la información que se guarda en las computadoras, porque eso sí, podría ser objeto de revisiones periódicas, siempre que se comunique a los trabajadores cuándo se van a hacer, con qué periodicidad, y que se informe claramente que no se va a admitir que se guarde documentación personal en los ordenadores. Muy bien, y vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con los controles en el teletrabajo, que esto es algo muy reciente. Ustedes saben que la ley tiene algunos años solamente en nuestro país, y el teletrabajo no se realiza en todos los sectores de actividad, sino en algunas empresas, y además con algunos tipos de tareas solamente. Y entonces, ¿qué mecanismos de control les parece a ustedes que se podrían utilizar en el caso del teletrabajo? Si el empleador quiere asegurarse de que la tarea se cumpla en los plazos previstos, que el trabajador no esté haciendo otras labores en su horario de trabajo, ¿qué mecanismos se podrían utilizar? ¿Sí, Y Romero? le puede, La cámara, por ejemplo, de seguridad, y si no, también tengo entendido que hay como una aplicación que mide el tiempo y mide y como que controla o deja registro a lo que entra el trabajador. Bien, es decir, se pueden controlar cuáles son las páginas que visita el trabajador en su horario laboral. Sí, Barbosa, creo que ibas a profe, decir algo, ¿sí? yo sí iba a decir métricas también puede establecer el empleador para que, bueno,
se cumpla la tarea dentro del plazo previsto que él quiere. No es tanto de Eh, control, pero sí es de control del trabajo, de que sea efectivo el trabajo. ¿Cómo sería eso? Si lo puedes explicar un poco más. Claro, métricas, yo qué sé, no sé, por ejemplo, si es un call center que hace trabajo desde la casa, no sé, tantas llamadas en tanto tiempo, o Claro, establecer como, no sé si es puntajes, no, sería métricas, o sea, claro, pero sí, ciertas metas a cumplir, ¿verdad? Que claro, en 2 eso horas, para por ejemplo, hay que, que atender tantas llamadas. claro, para que el trabajo sea efectivo, porque está, yo qué sé, capaz que una cámara todo el tiempo Por no supuesto. no es tan privado como para el trabajador, y más si está en la casa, aparte. Sin duda. Vean ustedes que cuando la persona realiza teletrabajo es porque está utilizando tecnologías de la información. Justamente el teletrabajo refiere a las tareas que se hacen a distancia y utilizando ciertas tecnologías de la información. Entonces, de esa manera es muy fácil para la empresa poder controlar si las labores se están cumpliendo en los plazos previstos. Si pensamos en el call center, como decía Barbosa, bueno, ver que se realicen tantas llamadas por hora, que se cumpla con atender a tantos clientes en un lapso determinado. Si pensamos en un trabajador que hace tareas administrativas o un profesional, bueno, que los informes o los reportes que se le piden que sean enviados dentro de tantos días, ¿verdad? Eso es algo que lo tiene que establecer la empresa. Puede haber un protocolo interno o incluso un convenio colectivo realizado con el sindicato en donde se establezca qué es lo que se espera que la persona realice en una semana de trabajo o en 2 días, ¿verdad? Eso siempre hay que verlo de acuerdo al tipo de labor. Entonces, en la medida en que la persona cumpla con el envío de esas tareas, esos informes que se le piden en los plazos previstos, ya sabemos que no está habiendo un incumplimiento de parte del trabajador. Claro, o también Eh, reuniones diarias, profe, yo qué sé, una reunión por exacto, semana para que le diga a ver cómo van las tareas. Eso también sería una forma de claro, control. eh, exacto. Pueden haber reuniones periódicas, eh, eh, ya sea por Zoom o se le puede solicitar a la persona que vaya en forma presencial a la empresa, por ejemplo. Realmente siempre hay que evaluar que la medida que se utilice no sea lesiva de la intimidad del trabajador. Si pensamos en lo de las cámaras, ¿no? Como decía Barbosa, sin duda que el hecho de pedirle al trabajador que tenga una cámara prendida todo el día mientras está trabajando sería excesivamente lesivo de lo que es su derecho a la intimidad. Además de que la persona está en su casa, entonces la empresa podría ver cuál es el lugar en donde está trabajando, podría ver imágenes del hogar del trabajador, además de la tensión que implica estar 6 horas, 8 horas, imagínense con una cámara prendida. Por otra parte, vean ustedes que en el caso del teletrabajo, cuando la persona está haciendo una tarea de tipo intelectual o tiene que completar planillas, imagínense, el hecho de verle la cara al trabajador con una cámara tampoco asegura que esté cumpliendo su tarea. Lo que sí se hace en algunos lugares, por ejemplo, es controlar cuando la persona se loguea al sistema que tiene la empresa. Muchas veces el trabajador para poder realizar su labor tiene que conectarse a un sistema interno, tiene que loguearse con un usuario, una contraseña. Entonces la empresa puede ver, bueno, que realmente el trabajador se haya logueado a la hora en que se inicia su jornada laboral y que esté conectado todo el tiempo necesario en que tenga que realizar su tarea. Eh, También se puede evaluar los plazos de respuesta. Cuando el jefe directo, por ejemplo, le envía un correo electrónico o un WhatsApp, bueno, ver que la persona responda dentro de un lapso de tiempo razonable. Si la persona está en su horario de trabajo, se le envía un mail, un WhatsApp y demora 2 horas en responder, bueno, ese es un indicio de que no está cumpliendo con su tarea, ¿verdad? Esos son algunos mecanismos que se pueden implementar. Pero naturalmente no sería razonable pedirle a la persona que esté todo su horario con una cámara prendida o incluso registrar las conversaciones. Imagínense, establecer algún tipo de control auditivo. Eso sería totalmente lesivo de la intimidad de esa persona. A veces, con respecto a las cámaras, lo que sí se utiliza en algunas empresas es cuando la persona comienza a trabajar,
se tiene que loguear a un sistema y marcar lo que sería como marcar la tarjeta, pero se hace en forma remota, y se le saca una foto al trabajador, ¿no? En el momento en que comienza su jornada. Eh, Vean ustedes que eso, bueno, sí asegura que es la persona la que se logueó, pero imagínense, después capaz que la persona puede estar todo su horario haciendo cualquier otra cosa, por lo cual ese ingreso, ¿verdad? El logueo que se hace sacándose una foto, tampoco garantiza que luego se esté cumpliendo con la labor. Romero. Sí, pero mira, yo tengo un amigo que es químico y cuando creo que se había enfermado y le hicieron hacer teletrabajo y se logueaba así en la página de de la empresa esta, no me acuerdo cómo se llama, y no Sí, solo que se tenía que loguear, sino que tenía como un cronómetro y si pasaba mucho tiempo ponerle sin actividad o mover el mouse o algo, eso claro, lo deslogueaba. Entonces como que tenías que sí o sí estar, o capaz que podés no estar haciendo nada, pero siempre pendiente de la computadora al menos para mover o tener claro, actividad en la pantalla. exacto. Era un sistema que registraba los movimientos en el ordenador, en el mouse. O sea, la persona tenía que estar tecleando o haciendo alguna actividad en la computadora porque si no se deslogueaba. Claro. Exacto. Sí, esos son algunos sistemas que se implementan, pero vean ustedes que también es como decía Romero, el trabajador capaz que está tecleando, moviendo el mouse simplemente para no desloguearse y no está cumpliendo con su labor. Ahí es más útil, como decía Barbosa, establecer ciertas metas que hay que cumplir, ¿no? Bueno, asegurarse que la persona tiene que enviar tantos reportes en un día o en 2 días, que tiene que atender tantas llamadas, porque de esa forma se controla de forma efectiva la tarea que tiene que hacer la persona y no simplemente ver si está logueado o no, ¿verdad? Eh, y acá, con relación a este tema, hubo una sentencia muy interesante del año 2020, en donde por primera vez se admitió que la herramienta de Google Analytics se utilizara como prueba para controlar el horario laboral de un teletrabajador. Esta sentencia después fue anulada por el Tribunal de Apelaciones Segundo en la sentencia 107 de 2021, pero en realidad se anuló por un tema de cuál era la base de cálculo de las horas extras. No, no era por el uso de esta herramienta en particular, pero la sentencia fue anulada. Ven ustedes que acá lo que ocurrió fue que una docente que trabajaba para una universidad en el exterior reclamaba horas extras. Ella tenía que preparar clases y subir materiales. Era una docente de cursos de Funiver. Ustedes quizás escucharon alguna vez hablar de esa institución que dicta muchísimos cursos de posgrado, doctorados, maestrías que se pueden hacer enteramente online. Y esta docente desde Uruguay daba clases para una universidad dentro de los programas que ofrece Funiver. Ella tenía que preparar los materiales para las clases, corregir los trabajos, que a veces eran tesis de maestría, y ella decía que todas esas tareas de preparar los materiales de las clases, entrar en la plataforma, hay una plataforma muy parecida a la EVA que usamos nosotros, para ver si los alumnos tenían consultas, corregir las monografías, las tesis, en fin, les llevaba más de lo que era el horario que estaba fijado. Entonces, por eso reclamaba horas extras, ¿verdad? La empresa demandada en realidad controvirtió que se hicieran esas horas extras y lo que hizo fue chequear cuáles eran las horas en que esta docente estaba logueada en la plataforma de la institución a través de Google Analytics, porque la empresa decía que justamente como era una herramienta externa, no había forma de que pudiera ser manipulada por el empleador. De lo contrario, si la empresa presentara sus registros, ¿verdad?, del logueo a la plataforma que tenía la universidad, quizás podía ser tachada de nulidad porque la trabajadora podía decir que había sido manipulada, ¿verdad?, que las horas habían sido manipuladas, en fin. Entonces, por eso la empresa presenta el registro de Google Analytics en cuanto a la cantidad de horas que ella había estado conectada en la plataforma de la institución. Entonces, en primera instancia se hizo lugar al reclamo, disculpen, en primera instancia en realidad se desestimó el reclamo justamente de la trabajadora,
se entendió que no había hecho horas extras, y se admitió como prueba el reporte de Google Analytics que presentó la empleadora. Pero vean que en ningún momento ni la trabajadora ni el tribunal, tampoco el juzgado, en este caso el juzgado de primera instancia, no analizaron hasta qué punto la presentación de este reporte podía ser lesivo a la intimidad de la trabajadora. Porque vean ustedes que con el reporte de Google Analytics también se podían ver, bueno, a qué otras páginas había ingresado la trabajadora en ese periodo, ¿no? En esos meses que se estaban analizando, o si era un periodo de un año, supónganse, también se podían ver, bueno, todas las páginas a las que se había logueado la trabajadora, además de la plataforma de la universidad. ¿Rivero? Sí, en ese caso me genera la duda, porque ¿no sería Google Analytics que está violando la intimidad y no la empresa? La empresa solamente está utilizando un reporte que da Google, pero Claro, en sí no es ella la que está utilizando esa herramienta. Entonces, claro. como que ella no sería la que está vulnerando la intimidad. Claro, sí, sería, bueno, pero la empresa está utilizando la información también, ¿no? Sin duda, yo creo que Google Analytics también estaría incumpliendo porque le está dando ese reporte además a un tercero, a la empresa que lo está solicitando para presentarlo como prueba en el juicio. Sin duda, yo creo que habría una vulneración al derecho de la intimidad por los dos lados, por parte de la empresa, de la universidad en este caso, y también por parte de Google. Pero entonces, fíjense ustedes que en realidad la actora no se agravió por vulneración a su privacidad. Este podría haber sido un argumento que su abogado podría haber presentado, ¿verdad? En los alegatos. Vean ustedes que esto, la herramienta, la empresa la presenta cuando se contesta la demanda, pero en los alegatos la actora no se agravió por la vulneración a su privacidad en relación al uso de Google Analytics. El Tribunal de Apelaciones de segundo turno revocó el fallo, como yo les decía, pero en realidad por el hecho de que la trabajadora, lo que consideró el tribunal es que la trabajadora tenía un horario base de 20 horas semanales y no de 30 horas semanales como se entendió en primera instancia. En primera instancia se decía, bueno, ella tenía 30 horas semanales, de la prueba presentada no surge que ella haya trabajado más de esas 30 horas, por lo cual no se hizo lugar al reclamo de las horas extras. Pero después, en segunda instancia, se llegó a la conclusión de que el horario original que tenía esa trabajadora era de 20 horas semanales y no de 30. Entonces, ahí sí se consideró que había derecho al reclamo de horas extras. Pero vean que en realidad esta cuestión en cuanto al uso de la herramienta Google Analytics no estuvo en el debate. Y esto justamente es algo que lo menciona el tribunal. Dice, bueno, podría cuestionarse si esta forma de monitoreo, en caso de desconocimiento por parte del trabajador, no vulnera su privacidad, extremo en que no se profundiza, ya que no fue objetado por la actora, así que quedó exiliado del debate. Es decir, en virtud del principio de congruencia, el tribunal no ingresó el análisis de este punto, pero vean que deja entrever, bueno, podría cuestionarse si esta forma de monitoreo es aceptable o no. En caso de desconocimiento por parte del trabajador, si se le informó al trabajador que se iba a utilizar, bueno, ahí sería distinto, pero en definitiva el tribunal no profundiza porque la trabajadora no se había agraviado. ¿Romero? Profe, pero en este caso el tribunal de oficio no podría, o sea, cuando hace el control de la prueba no podría haberla desestimado porque no era de una prueba legítima o legal, sin perjuicio de que si ellos hubiesen querido se pudiesen haber opuesto a esa prueba. Claro, la podría haber desestimado, ¿no? En realidad el juzgado de primera instancia acepta la utilización de la herramienta y justamente es la primera vez que se aceptó un reporte de Google Analytics a efectos de probar la realización o no de horas extras. Porque vean ustedes que el control de las horas que la persona pasaba en la plataforma de la universidad, eso la empresa lo tenía seguramente. La plataforma pertenece a la institución, entonces la empresa tenía el reporte de cuántas horas había estado conectada. Pero en realidad la universidad decide presentar el reporte que da Google Analytics porque dice que pertenece a un tercero
Entonces, obviamente no fue manipulado por la institución. Lo que quería, digamos, lo que quería asegurarse la universidad es que su reporte no fuera tachado de nulidad por decir de que quizás había sido manipulado, ¿no? Por eso optan por presentar el reporte de Google Analytics, y el juzgado letrado hace lugar a esa prueba. Claramente el juzgado podría haber entendido que no era una prueba admisible, y máxime cuando en realidad la trabajadora nunca se le informó que podía ser monitoreada de esa forma. Pero fíjense ustedes que en realidad la trabajadora nunca se agravió por ese punto, y quien pone el tema sobre la mesa es el tribunal de segunda instancia. De todas formas, no puede ingresar en el análisis de ese punto, porque justamente como la trabajadora no se agravió, eso queda fuera del objeto de la litis por el principio de congruencia. Pero es algo interesante a analizar, ¿verdad? Hasta qué punto podrían utilizarse estas herramientas externas cuando no se informó al trabajador. Una cosa es que se le diga, bueno, que se van a controlar la cantidad de horas que la persona está conectada a través del sistema interno de la empresa, ¿verdad? Pero otra cosa diferente es que se diga que se va a utilizar la herramienta de Google Analytics, porque en realidad con esa herramienta de Google se podría, digamos, tener el registro de todas las páginas a las que ingresó el trabajador. Esta sentencia después se las voy a subir a la plataforma porque es muy interesante ver este punto fundamentalmente. Vean ustedes acá también lo que sigue señalando el Tribunal de Apelaciones de segundo turno. Dice, válidamente podríamos preguntarnos sobre la idoneidad probatoria de la herramienta utilizada. En primer lugar, porque la finalidad de esta herramienta no es el control horario. Y en segundo lugar, las características de una empresa como Google determinan dificultades para constatar la veracidad o no de lo que se presenta. Ahora bien, la apelante no hace hincapié en este punto, sino que se limita a decir que la información es incompleta porque hay tiempos de trabajo fuera del campo virtual. Es decir, la trabajadora lo que plantea es que más allá del tiempo de conexión a la plataforma de la universidad, las horas en que ella corrige las monografías, los trabajos, en ese tiempo no está conectada, lo cual es entendible. Y a su vez, dice el tribunal, no existen certezas de que el documento no haya sido modificado previo a su entrega al escribano, que a la postre certifica la documentación. Cuestionamiento extemporáneo porque no surge que se hubiera impugnado en la estación procesal correspondiente. O sea, vean que acá, aunque era un reporte de un tercero, como es Google, la trabajadora planteó esa cuestión, ¿verdad? Después en segunda instancia, es decir, si no había sido manipulado por la empresa. O sea que esa duda de todas formas estaba presente. Muy bien, y vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con otro tipo de revisaciones que se pueden hacer, otros controles que puede hacer el empleador en los casilleros, por ejemplo. Los casilleros que puede haber en los vestuarios o casilleros en las oficinas para guardar pertenencias de los trabajadores. En este caso, naturalmente, como hemos visto en todas las demás herramientas, siempre se tiene que informar a las personas cuando se vayan a hacer estos controles. Hay algunos países, por ejemplo, en el caso de España, se requiere necesariamente que haya un delegado sindical presente cuando se van a controlar los casilleros, por ejemplo, u otro tipo de boxes en donde haya pertenencias de los trabajadores. También es importante, si pensamos en las revisaciones personales, que se hagan con carácter preventivo y no represivo, es decir, que se hagan a todos los trabajadores por igual, o en forma aleatoria o por sorteo, porque si se decide implementar este control a algunos trabajadores solamente, puede estar la sospecha, ¿verdad?, de si no hay un fin discriminatorio de, bueno, ¿por qué se revisa a tal trabajador a la salida del supermercado y no a todos los trabajadores de la empresa? Podría haber un móvil discriminatorio en ese sentido. Entonces, por eso, o se chequea a todos los trabajadores a la salida de la fábrica o del supermercado, por ejemplo, o se hace por sorteo, ¿verdad? Pero nunca puede estar dirigido a algunas personas en particular.
y siempre se tiene que hacer de forma discreta, protegiendo la dignidad y la intimidad de las personas. Por eso, en general, para los controles personales, si pensamos en el cacheo, por ejemplo, a la salida de un supermercado o de un comercio, siempre se recomienda que sea una mujer la que haga el cacheo cuando son trabajadoras mujeres, y a la inversa en el caso de los hombres, ¿verdad? Que si se va a controlar a los trabajadores hombres cuando salen del establecimiento, que el cacheo sea realizado por un hombre también. Otra cuestión importante cuando se controlan las mochilas, por ejemplo, ¿no? Los bolsos de los trabajadores cuando salen, cuando terminan el horario laboral, que sea el propio trabajador el que abra su bolso, o sea, que no sea el guardia de seguridad o alguien del Departamento de Recursos Humanos que le abra el bolso al trabajador, sino que sea él mismo que abra su mochila para mostrar qué es lo que tiene guardado. También se entiende que es una manera de proteger lo que es la intimidad de la persona en cuanto al control de sus pertenencias personales. Y este tipo de controles, ustedes saben que muchas veces se hacen no solamente para proteger el patrimonio de la empresa, o sea, no solamente lo que se quiere procurar es que no haya sustracción de objetos de la empresa, ¿verdad? Ya sea una oficina, un local comercial, sino a veces por propia seguridad de los trabajadores. Ustedes saben que a veces falta un celular, a un trabajador le falta un celular o una billetera, por ejemplo, y bueno, a través de estos controles se puede detectar si no hay otro trabajador que sustrajo este tipo de pertenencias. Romero, Me acuerdo que usted creo que había un ejemplo en taller de un trabajador que trabajaba en la zona de venta de televisores plasma, creo que era. Entonces entendía de que, por ejemplo, no iba a poder llevarse una tele en una mochila, entonces como que la revisión de la mochila no era muy coherente tampoco por el sector en donde estaba el trabajador, que no trabajaba con efectivo ni con electrodomésticos chicos, sino con una tele que era imposible transportar en un bolso, en una mochila. claro, exacto. Ahí hay que ver también cuál es el tipo de establecimiento que estamos hablando y cuál es la tarea que hace el trabajador. En general, este tipo de controles son más habituales si pensamos en los supermercados, en donde es más factible que quizás alguien, bueno, se lleve algún producto, digamos, en su mochila o en una farmacia, supónganse ustedes, pero no tendría demasiado. No manejen bienes de valor, por ejemplo, ahí siempre tenemos que estar al principio de finalidad, justamente. ¿Cuál es el objeto de realizar este tipo de revisaciones? ¿Cuál es el fin que está persiguiendo la empresa en ese caso? Muy bien, y después otra medida de control que en general suele estar en el debate es la utilización de polígrafos o los famosos detectores de mentiras. ¿En dónde han visto ustedes que se utilizan los polígrafos o estos detectores de mentiras? En las películas. En las películas, es verdad, Sí, llega a ser lo mismo, o sea, no me imagino dónde se puede utilizar, tipo de verdad, porque no es fehaciente, ¿no? sin duda. Vean ustedes que la fidelidad de ese tipo de herramientas es muy dudosa, además de que someten a los trabajadores a un nivel de estrés muy importante. Acá hay algunos fallos interesantes en Chile de parte de la Dirección de Trabajo, que vendría a ser la inspección de trabajo, en donde se rechaza la utilización de este tipo de herramientas a postulantes a guardias de seguridad. Muchas veces en algunos países se utilizan herramientas de este tipo. Si pensamos en el caso de policías, por ejemplo, guardias de seguridad privados, pero en primer lugar, como decían ustedes, no es una herramienta fehaciente, es una herramienta que apunta a lo que es el aspecto psicológico de la persona, por lo cual es muy relativo. La persona puede estar nerviosa, por ejemplo, y hablar de alguna forma determinada, en donde puede estar la sospecha de si está diciendo la verdad o no, pero simplemente porque está nervioso y no quiere decir que esté mintiendo. Entonces, la fidelidad es muy dudosa.
y además somete al trabajador a un grado de estrés muy importante. ¿Rivero? Sí, podría decirse también que es medio desproporcional o excesivo, porque, Por no sé, supuesto. me pienso el caso de que, no sé, le pregunte algo a un trabajador y le diga que me haga una declaración jurada de que lo que está diciendo es cierto. Claro, exacto. Quizás podría recurrirse a una declaración jurada. ¿Díaz? Exacto, estoy en la misma línea del compañero. Una declaración jurada, sería un poco más fehaciente y un poco más recomendable que un polígrafo. Sin duda. En el caso en Estados Unidos, por ejemplo, se utilizaban este tipo de herramientas hace algunos años, pero en 1998 se prohibió la utilización. Vean ustedes que no fue hace tantos años, ¿verdad? Hasta 1998 se utilizaban polígrafos en el caso de policías o guardias de seguridad, pero posteriormente se prohibió su uso. Lo mismo en Canadá, en Francia. Y el repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre protección de datos personales prohíbe directamente su utilización. Dice que en ningún caso podrían utilizarse detectores de mentiras u otros procedimientos similares en virtud de la vulneración de la privacidad que eso implica para el trabajador y el nivel de estrés al que se lo somete. Vean ustedes que estas herramientas justamente ingresan en la psiquis de la persona. Esto está vinculado con todo el tema de los neuroderechos laborales que hoy están en discusión. Entonces, además de eventualmente detectar si la persona está mintiendo o no, este tipo de instrumentos podrían acceder a otro tipo de información que la persona está pensando en ese momento, cuestiones vinculadas a su vida privada, por lo cual claramente son sumamente lesivos de lo que es la intimidad del trabajador, y realmente su utilidad es muy dudosa, como planteaban ustedes, por la fidelidad. Entonces, si pensamos en el test de ponderación, ya nos quedamos en el primer escalón, ¿no? ¿Es idónea esta medida para saber si realmente el trabajador está diciendo la verdad o no? Y es bastante discutible, ¿no? Vean que ya nos quedamos en el primer escalón, ni siquiera llegamos al segundo, que es el de ver si hay otros mecanismos menos lesivos de la intimidad de la persona, que claramente sí los hay. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre estos temas que vimos hoy. Yo después les voy a dejar la bibliografía, les voy a dejar también las sentencias que vimos hoy, la del caso Barbulescu, también esta sentencia sobre la utilización de Google Analytics. Y si tienen alguna consulta, alguna duda para el parcial, me pueden escribir en estos días. No vamos a empezar ahora con otro tema porque nos va a quedar cortado, así que lo dejamos para empezar el lunes próximo. ¿Sí, Rivero? ¿Qué tan exigente va a ser para el parcial? Porque vengo de dar uno hace poquito de otra optativa que básicamente nos dijeron que estudiáramos de algún manual o algo porque con lo que iba a dar en clase no, si lo poníamos eso solamente en el parcial no daba. ¿Usted va a tener la misma exigencia? ¿Quiere que le citemos algún contenido que no dimos en clase o algo? No, que no dimos en clase, no. O sea, todas las preguntas van a referir a los temas que vimos desde el principio del curso, es decir, desde las fuentes de las obligaciones de las partes hasta lo que vimos hoy, el deber de proteger la intimidad del trabajador. Pero lo que es importante es que ustedes fundamenten la respuesta. Y para fundamentar tienen que recurrir a la doctrina que vimos. Ustedes tienen todos los artículos en la plataforma, y lo que no tienen ahí es porque lo pueden conseguir en el libro coordinado por Razo y Castelo, que seguramente muchos lo tienen, de Laboral 1, Laboral 2, o en PLA, por ejemplo. Pero es importante que lean los artículos de doctrina, además de los fallos jurisprudenciales que estuvimos viendo, para poder fundamentar por qué consideran que el caso tiene que resolverse de una forma u otra. Los materiales los van a tener a la vista porque va a ser por EVA, así que tampoco es que tengan que memorizarse demasiado los conceptos, pero sí tener claro a dónde recurrir, porque si no, en las 2 horas del parcial no les va a dar el tiempo. Sí tienen que tener una idea, ¿verdad?, de a qué artículo recurrir para fundamentar las respuestas y citar esos trabajos, ¿no? Eso sí. ¿Romero?
Ah, bien, profe. Qué buena la aclaración porque no sé por qué tenía entendido que iba a ser múltiple opción. Yo me quedé pensando respecto a lo del caso de Google Analytics. Digo, ¿esa prueba de por sí no fue mal ingresada al proceso? O sea, si era una prueba que estaba en poder de, capaz que es más tema de procesal, pero me quedo ahí dando vuelta. Si es una prueba que estaba en poder de Google Analytics, si la presenta La empresa, la empresa no tendría que sí. haberle pedido al juez que se la pida como generalmente se hace ese tipo se pide ese tipo de prueba. Bueno, eso podría discutirse, ¿verdad? Justamente, esta era la primera vez que un juzgado admitía la utilización de esta herramienta como prueba para las horas extras, ¿no? Porque lo que se quería determinar es cuánto tiempo había estado la trabajadora conectada a la plataforma de la universidad. Y la universidad lo que dijo es, bueno, para que sea una herramienta objetiva, para que no digan que nosotros la manipulamos, vamos a utilizar esta herramienta que nos da una empresa externa como es Google. Pero sin duda podría cuestionarse si el juzgado no tendría que haber descartado ese medio probatorio. Vean que el Tribunal de Apelaciones de Segunda Instancia pone el tema sobre la mesa, porque dice, bueno, habría que ver si realmente es un mecanismo idóneo. La trabajadora no lo planteó, pero habría que cuestionarse justamente si esa forma de monitoreo, en caso de desconocimiento por parte del trabajador, no vulnera su privacidad. Sin duda, después de este Claro, fallo no hubo ningún otro en donde se recurriera a esta herramienta de Google Analytics. Pero la duda que tú decís, Romero, es muy legítima. Habría que ver si el juzgado actuó de forma correcta al hacer lugar a esta prueba. claro, yo entiendo que ese tipo de prueba, el ofrecimiento está mal. Después, otra cosa Claro, era que fue una muy cosa es que el trabajador, digamos, presente el registro de Google Analytics eh, con respecto a los datos de conexión, pero es el propio trabajador el que lo presenta y dice, miren, yo estuve todas estas horas conectado. Eso es claro. diferente. Sí. Y después otra duda era que fue al principio cuando se cortó, que estábamos hablando del test de ponderación y no te quise cortar, que yo dije que había que ponderar derechos y me dijiste que sí que lo habías dicho, pero yo no lo escuché. Esa parte sería la tercera parte del test de ponderación, Sí, ¿no? Se llama juicio de es el ponderación. juicio de ponderación es en sentido estricto. Ahí va, Claro, gracias. los tres elementos del test de ponderación son, en primer lugar, el juicio de idoneidad. Esa medida que yo quiero introducir para controlar la tarea que realizan los trabajadores, ¿es idónea para cumplir con ese fin? Supónganse, como decíamos, ¿no? La utilización de videocámaras. Bueno, las videocámaras, ¿eso es idóneo para controlar la tarea que hacen los trabajadores? Y sí, parecería que sí. Ahora, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer va por el lado del juicio de necesidad. ¿Es necesaria esa medida de instalar cámaras porque no tengo ninguna otra que sea menos lesiva de la intimidad de los trabajadores? Bueno, si es un establecimiento muy grande, imagínense una fábrica con más de 300 trabajadores, parecería que sí, que es necesario porque con un solo encargado, dos encargados, no van a poder controlar qué es lo que se hace en toda la planta. Y después llegamos al tercer paso, ¿no? Decimos, bueno, esa medida si yo aplico esa medida, ¿se derivan más ventajas para la situación en general que perjuicios en cuanto a la protección del derecho a la intimidad de ese trabajador? ¿Sí o no? ¿Se derivan más ventajas para la situación que perjuicios en cuanto a la lesión del derecho fundamental de la persona? Eso es lo tercero que nos tenemos que preguntar. Y como yo les comentaba, en el caso de los controles auditivos, por ejemplo, cuando se suma el control auditivo a la videocámara, se entiende que no pasa el test de ponderación, porque es excesivo controlar todas las conversaciones que tienen las personas en su horario de trabajo, con el fin de poder evaluar si están haciendo su tarea o no. En realidad ya con la cámara, captando las imágenes, ya alcanza, ya es suficiente, entonces la medida de hacer un control auditivo, además de la cámara, es excesivo y se apartaría de lo que es el test de ponderación en sentido estricto, porque en realidad hay una lesión mayor al derecho a la intimidad de la persona que las ventajas que se derivan para el caso concreto. Y ahí se podría decir también que hay un abuso del poder de dirección por parte del empleador. Claro,
sin duda, podríamos decir que hay un uso irracional del poder de dirección, hay un apartamiento de lo que es el principio de razonabilidad. Bien, gracias. No sé si tienen alguna otra duda o consulta para el parcial. Acuérdense que, como les comentaba, van a ser casos prácticos, son de desarrollo, pero no van a ser más de 5 preguntas. Puede ser un caso largo donde tengan 5 preguntas para responder, o 5 casos cortos diferentes sobre algunos de los temas que estuvimos viendo hasta ahora. Y tienen 2 horas para hacerlo, es decir, a las 14 horas ustedes ya van a poder ver la tarea en EVA, y tienen hasta las 16 horas para poder subir la actividad, que la suben en Word, en PDF, eso como les quede más cómodo. Por más dudas, porque vieron que a las 16 horas después se cierra la tarea, y si se pasan por un segundo ya no la pueden subir. Si ustedes ven que les pasa eso, mándenmela por mail, porque si es por un minuto no hay problema. Entonces, por las dudas les dejo acá mi mail, para que si por alguna casualidad justo se les cerró la tarea, se les trancó, me lo mandan por correo y no hay ningún problema. Obviamente no me la manden a las 4:30 de la tarde, tiene que ser enseguida a las 16 horas, porque de repente se les cerró el link o algo, entonces ahí me la envían por mail. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. No, profe. Bueno, acuérdense que no tienen por qué conectarse al Zoom. El miércoles no nos conectamos por Zoom, hacen solamente la prueba por la plataforma. Genial, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces, hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.